Listo, doctor, yo estoy en la reunión. Listo. Que no esté grabando esta reunión porque si no corta la grabación. Por favor. Sí, doctor, ahora vamos a proyectar. Muy buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Ok. Bien, chicos. Entonces, empezamos con Aines, van a empezar, ¿verdad? Sí, doctora Conaines. Ya. Empecemos con Aines entonces. Ok, muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy estaremos presentando AINES y corticoides. Los estudiantes que participan en esta presentación es Marco Jiménez, Fiorella López, Daniela Merino, quien les habla, Mario León, Aaron Enríquez, Piero Ladrón, Pérez Jonathan y Subauste Chávez. Siguiente, por favor. Bueno, hay que hablar un poco primero de los AINES y cuáles son los objetivos y principios del tratamiento de estos fármacos. Bueno, el objetivo principal de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, es contrarrestar la acción de las prostaglandinas, que son mediadores biológicos en procesos inflamatorios, el dolor y la fiebre. Y esto se logra mediante la inhibición de las enzimas de la ciclooxigenasa. Si ven en la imagen a la mano derecha, van a ver lo que sería la ruta del ácido araquidónico, donde está la COX-1 y la COX-2. La COX-1 está más relacionada a lo que sería efectos adversos y la COX-2 vendría a ser el objetivo principal de los AINES. Pero bueno, en la COX-2 tenemos las prostaglandinas que vendrían a ser mediadores inflamatorios tanto de inflamación, de dolor y fiebre. Y en la COX-1 tenemos prostaglandinas también, pero estas participan en procesos fisiológicos como sería la hemostasia y la protección de la mucosa gástrica. Y es aquí donde se encuentran algunos de los efectos adversos del uso prolongado crónico de los AINES, ¿no? Bueno, en cuanto a cuáles son los objetivos en el tratamiento, vamos a ver de que los AINES eh, tienen un efecto terapéutico triple. La triada de los AINES, que vendría a ser una acción antiinflamatoria y una acción analgésica y una acción terapéutica. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la cinética de estos fármacos, vamos a recordar un poquito lo que serían los criterios de ADME, que vendría a ser administración, absorción, metabolismo y expresión, ¿no? En cuanto a la absorción, vemos de que la vía de administración por lo general vendría a ser una vía oral, una vía parenteral y una vía enteral. Y luego está la forma parenteral, que vendría a ser de forma intravenosa o intramuscular para en casos de dolores agudos, ¿no? Y en cuanto a la biodisponibilidad, esta es, tiene una biodisponibilidad muy alta y esta se produce y se da su absorción principalmente en el estómago y en el intestino delgado. Se ha visto una cierta correlación con los alimentos que reducen un poco lo que vendría su fracción de absorción, pero no es muy significante. En cuanto a lo que sería la distribución, eh, estas tienen una alta afinidad por las proteínas, mayor al 90%, y principalmente unido a proteínas plasmáticas, en este caso la albúmina. En cuanto a los sitios de acción, dándole un enfoque más en el segmento en el que estamos, que vendría a ser reumatología, tiene una buena penetración en lo que sería sitios de inflamación, como vendría a ser el líquido sinovial en casos de artritis. Y en cuanto al sistema nervioso central, contribuye a sus efectos analgésicos centrales y antipiréticos. En cuanto a su forma de clasificación, hay varias formas de clasificarlo. Tenemos la clasificación de los AINES por salicilatos, eh, salicilatos, pirazonolonas, paraminofenol e indoles. Tenemos de ahí los derivados del ácido acético, otra clasificación vendría a ser los derivados del ácido propiónico, derivados del ácido nicotínico, derivados de la naftilalcononas, derivados de los ácidos heterocíclicos y derivados de la sulfonanilidina. Siguiente, por favor.
Otra forma de clasificar a los AINES vendría a ser por el tipo de inhibición que llegan a presentar. Tenemos los inhibidores no selectivos o clásicos, también tenemos los inhibidores preferentes por la COX-2 y los inhibidores selectivos de la COX-2. En cuanto a los inhibidores no selectivos o clásicos, vemos de que inhiben tanto a la COX-1 como a la COX-2, y estos ejemplos de fármacos que son clásicos vendría a ser el ibuprofeno, naproxeno, indometacina, diclofenaco, entre otros. En cuanto a los inhibidores preferentes de la COX-2, tienen una mayor afinidad por la COX-2 que por la COX-1, pero también la llegan a inhibir. Entonces tenemos el meloxicam a bajas dosis, entre otros fármacos. Y en cuanto a los inhibidores selectivos de la COX-2, tenemos el celecoxib y enterocoxib, y estos tienen un menor efecto adverso en los pacientes respecto a un uso prolongado, ¿no? En cuanto a la clasificación de los AINES por su vida media, aquí vamos a ver un poco de ya lo que sería el metabolismo y excreción, va a variar de acuerdo al grupo químico que pertenezca a este fármaco. Tenemos los que duran menos de 5 horas, que vendría a ser el ácido acético y el ibuprofeno, diclofenaco, entre otros. Y de ahí tenemos los que vendrían a ser de 5 a 15 horas. Estaría el naproxeno, por ejemplo, y los mayores a 15 horas de vida media, que vendría a ser el peroxicam, tenoxicam, entre otros. Y tenemos la clasificación de los AINES por su potencia antiinflamatoria. Tenemos los analgésicos, pero insignificantemente antiinflamatorios. En este caso vendría a ser paracetamol, que está eh, correlacionada a la COX-3, que se está viendo. Bueno, de ahí vemos los analgésicos y antiinflamatorios de acción moderada. Acá están los derivados del ácido propiónico, derivados del ácido antranílico, derivados del ácido pirilacético, y están los analgésicos y antiinflamatorios potentes. Acá están los salicilatos, derivados de las piracinalonas y derivados de los indoles. Y bueno, la clasificación de los AINES por la acción de la isoenzima de la COX-2 es la que acabo de explicar. Siguiente, por favor. Le doy el pase a mi compañero. Buenos días, doctora. Buenos días con todos mis compañeros. Bueno, yo explicarles acerca del mecanismo de acción de los AINES. Mi nombre es Piero Ladrón de Guevara. Y bueno, para comprender cómo funcionan los AINES, necesitamos recordar que su diana principal es la enzima ciclooxigenasa. Y bueno, la la ruta del ácido araquidónico es la que nos permite producir prostaglandinas, tromboxanos y otras moléculas inflamatorias. Los AINES justamente intervienen justamente aquí, bloqueando la conversión del ácido araquidónico en estos mediadores. Bueno, tenemos mediante, tenemos el mecanismo general, la inhibición de la COX. Bueno, todos los AINES comparten un mismo mecanismo básico. Inhiben la enzima ciclooxigenasa y con esto impide sí, la síntesis de Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se Sí, escucha. compañera, sí te escucho. Un Ya. favor, el nombre del anterior expositor, por favor. Sí, doctora, Eh, es María León. Mario. Ya. ¿Ahora quién ves poner? es Piero Ladrón de Guevara, doctora. Ok. Muy bien, sigan. Y sigo en inhibición de la ciclooxigenasa. Bueno, como bien sabemos, todos los AINES comparten un mecanismo básico, que es inhibir la enzima ciclooxigenasa, y con esto impiden la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Como bien sabemos, las prostaglandinas son responsables del dolor, la inflamación, la vasodilatación y la fiebre. Por eso, cuando se bloquean, obtenemos el efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético clásico. Bueno, dentro de la COX-1, que es constitutiva, que es una enzima que está activa todo el tiempo en condiciones normales. Por eso su función es protectora. Mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal, porque estimula la secreción de moco y bicarbonato. Participa en la función plaquetaria mediante la producción de tromboxano A2 y contribuye a la perfusión renal, sobre todo en situaciones de estrés hemodinámico. Por eso, cuando
se inhibe el COX-1, aparecen los efectos adversos típicos que serían la gastritis, las úlceras, los sangrados y la disfunción renal. Dentro de la importancia de la COX-2, esta se expresa principalmente cuando hay una inflamación. Las citocinas como, las citocinas como interleuquina 1 y TNF estimulan su producción. ¿Su función cuál es? Bueno, promover la inflamación, generar hiperalgesia y contribuir a la fiebre. De modo que cuando se inhibe al COX-2, se logra un efecto antiinflamatorio más selectivo. Bueno, dentro de los tipos de inhibición, se tiene que la mayoría de los AINES inhiben a la COX de manera reversible. Esto significa que se unen a la enzima mediante enlaces no covalentes y su efecto depende directamente de su vida media plasmática. Cuando el fármaco se elimina, la enzima vuelve a funcionar normalmente. Dentro de su inhibición irreversible tenemos el ácido acetil salicílico, que esta es una excepción clave, ya que la aspirina acetila de manera irreversible la COX-1 y la COX-2. ¿Qué es lo importante dentro de ello? Bueno, es su efecto sobre las plaquetas, ya que las plaquetas no pueden sintetizar proteínas nuevas, por lo que la inhibición del tromboxano A2 dura toda su vida útil, que es aproximadamente de 7 a 10 días. Por eso se utiliza en dosis bajas como antiagregante. Y dentro de los inhibidores selectivos de COX-2, este es un grupo particular, también llamado COSIPs, siendo el Celecoxib el más usado hoy en día. La idea fue crear un AINE que mantuviera el efecto antiinflamatorio sin la toxicidad gastrointestinal asociada a COX-1. Y esto sí se llegó a lograr, ya que se observa mucho menos daño gástrico y menos sangrado. Sin embargo, surgió un problema serio, ya que aumentaron los efectos cardiovasculares por el desequilibrio entre prostaglandinas, vasoprotectoras y el tromboxano. Siguiente, por favor. Para llegar a explicar el ADME de una manera un poco más extensa, tenemos en principal instancia la absorción, que bueno, como bien explicaron, los AINES tienen una absorción rápida por vía oral y que la mayoría alcanza su concentración máxima en 2 a 3 horas. Estas son moléculas de tipo ácido débil, lo cual facilitan que se absorban bien en medio ácido como lo sería el estómago. Sin embargo, hay factores que pueden retrasar la absorción, la presencia de alimentos, antiácidos y formulaciones entéricas. Además, algunos AINES sufren metabolismo de primer paso, como lo sería el diclofenaco, lo que disminuye su biodisponibilidad. En otro lado, tenemos a la distribución, que bueno, una vez en sangre, los AINES se unen ampliamente a proteínas plasmáticas en un rango de 95 a 99%. Todo ello resulta importante. ¿Por qué? Bueno, si el paciente tiene hipoalbuminemia, aumenta la fracción libre del fármaco y puede haber toxicidad. Asimismo, pueden desplazar a otros medicamentos que usan los mismos sitios de unión, como serían los anticoagulantes o los antipilépticos. Dentro del tercer paso tenemos al metabolismo, que bueno, la gran mayoría de los AINES se metabolizan en el hígado mediante los citocromos y las reacciones de conjugación. Así que es importante recordar que la variabilidad genética de las enzimas metabólicas puede alterar los niveles plasmáticos. Incluso la microbiota intestinal afecta al metabolismo. En el caso tal del paracetamol, un pequeño porcentaje se transforma en metabolito tóxico, eh, NAPQI, y bueno, este puede llegar a ser tóxico si hay una sobredosis. Y por último, en la excreción tenemos que esta es principalmente renal, por eso no se recomiendan en pacientes con enfermedad renal o hepática avanzada, tanto por la misma farmacocinética alterada
como por los efectos hemodinámicos sobre el riñón. Y bueno, la vida media es muy variable entre los AINES. Tenemos el ejemplo del ibuprofeno que dura de 1 a 4 horas, el diclofenaco de 1 a 2 horas, el piroxicam hasta 50 horas y bueno, la mayoría no se dializa excepto el salicilato. Le doy pase a mi compañero. Ante todo, muy buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me tocó ver los argumentos adversos sobre los AINES, ¿no? Bueno, más que todo vamos a hablar sobre, como mencioné, los efectos adversos en AINES, un grupo de medicamentos ampliamente utilizados para tratar el dolor, inflamación y la fiebre. Un favor, Sote, su nombre, por favor, sino que mi internet estaba inestable. Ah, Pérez Trujillo Jonathan. Ya, Eh, bueno, ya, Jonathan. continuando. Sí. Aunque los AINES son extremadamente útiles en la medicina, bueno, su uso prolongado y está en dosis altas puede conllevar a una serie de eventos adversos, ¿no? Primero que todo vamos a ver una visión general de estos eventos adversos y luego nos concentraremos más que todos en aquellos relevantes en el contexto de enfermedades reumatológicas como la artritis y lupus y así. Primero que todos tenemos los eventos adversos en el sistema gastrointestinal, ¿no? Comenzando con estos, sobre el sistema gastrointestinal, los AINES como la aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y celecoxibit tienen efectos adversos importantes en el estómago, en los intestinos que incluirían como úlceras gástricas y duodenales, ya que estos AINES inhibirían las prostaglandinas, que son las esenciales para proteger la mucosa gástrica, lo cual esto nos podría llevar a una formación de úlceras que pueden sangrar, perforarse si no se detectan a tiempo, ¿no? Y bueno, los medicamentos como la aspirina y el ibuprofeno son conocidos por este riesgo mayormente. En los también tenemos esto nos pueden dar sangrados gastrointestinales. El riesgo de sangrados aumentarían tanto con el uso de estos tipos de AINES y cuando los pacientes tomarían como el diclofenaco o naproxeno, tendrían un riesgo mucho más alto de estos sangrados, ¿no? Que pueden ser graves, requiriendo ya una hospitalización, ¿no? También pueden presentar en sus pacientes gastritis, ya que estos AINES pueden inflamar el revestimiento del estómago, lo que causaría este dolor abdominal, acidez y malestar general. Esto sería más común en pacientes que toman estos AINES como el celecoxib y ibuprofeno de manera regular, ¿no? También pueden presentar a sus pacientes dispepsia, que sería una indigestión o malestar digestivo que se sentiría como una sensación de plenitud después de comer. También tenemos el naproxeno, que sería este sería el medicamento el cual provocaría este tipo de sensación, ¿no? Ya hablando más que todo en el sistema renal, bueno, el uso prolongado de estos AINES como mencioné, ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib, naproxeno también pueden afectar los riñones. Estos que nos podrían dar una insuficiencia renal aguda, ya que estos reducen el flujo sanguíneo renal, lo cual provocaría esta insuficiencia renal, especialmente en personas con antecedentes de problemas renales, ¿no? Bueno, un medicamento que se ve mucho más propenso a desarrollar este tipo de eventos adversos sería el diclofenaco, ¿no? También tenemos que pacientes podrían desarrollar nefropatías por estos AINES, ya que el uso prolongado de estos AINES podrían causar un daño renal irreversible. Bueno, acá los podemos, estos medicamentos que sería mucho más común desarrollar este tipo de implicación sería el ibuprofeno y el naproxeno, y también estos pacientes pueden desarrollar esta retención de líquidos y edemas, ¿no? Como el celecoxib, que puede causar esta retención de líquidos, lo que llevaría a esta hinchazón de los pies, los tobillos y otras partes del cuerpo. Ya hablando en el entorno del sistema cardiovascular, los AINES como el diclofenaco y el celecoxib tienen un impacto significativo, ya que estos pacientes pueden desarrollar una hipertensión arterial, ya que estos pueden causar esta retención de líquidos, lo cual aumentaría esta presión arterial, ¿no? También los pacientes podrían desarrollar un infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, ya que el riesgo de infarto y ACV aumentarían con este uso de los AINES, particularmente los inhibidores selectivos de COX-2, como el celecoxib. Bueno, y estos medicamentos se han visto asociados más que todo con mayor riesgo cardiovascular, especialmente en personas que ya predispondrían de una enfermedad cardiovascular, ¿no? Preexistentes, ¿no? También estos podrían desarrollar edemas periféricos por la retención de líquidos, por la hinchazón. En un sistema hematológico, bueno, pues estos AINES, esto afectaría más que todo a la coagulación sanguínea. Los medicamentos como la aspirina o el ibuprofeno tendrían estos efectos importantes, ¿no? Como los sangrados que, ya como mencioné, AINES inhiben la función de las plaquetas. Bueno, las plaquetas lo comentaría este riesgo de los sangrados, incluso con las pequeñas heridas o procedimientos quirúrgicos, ¿no? También tenemos la aspirina, que sería uno de los principales medicamentos relacionados con este tipo de efecto. Y también estos pacientes pueden desarrollar una anemia, ya que el sangrado crónico en el tracto gastrointestinal, a menudo microscópico, pueden causar esta pérdida gradual de sangre, lo que llevaría a esta anemia, ¿no? En las reacciones alérgicas,
Los AINES podrían causar tanto erupciones cutáneas, urticaria, picazón, erupciones. Esto, bueno, estos tipos de erupciones cutáneas estarían más que todo relacionados con los medicamentos como el ibuprofeno o diclofenaco. También estos pacientes podrían desarrollar el síndrome de Steven-Johnson, que sería una reacción grave que podría provocar ampollas y daño en la piel y en las mucosas, ¿no? Bueno, también podrían desarrollar una anafilaxia, sería una reacción alérgica que podría causar la dificultad para respirar, hinchazón en la garganta, una caída de la presión arterial, en el sistema nervioso central, pues los AINES podrían causar tanto cefalea, dolor de cabeza, especialmente por el uso prolongado de estos AINES. El ibuprofeno sería uno de los medicamentos mucho más comunes asociados a este tipo de efectos, este tipo de estomatología. Y también podrían desarrollar nuestros pacientes estos mareos, somnolencias, sensaciones de mareo, de cansancio, que podrían dificultar las actividades cotidianas de los pacientes, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Ya relacionado a un enfoque más reumatológico. Esto tenemos acá en el sistema gastrointestinal en pacientes reumáticos. En estos pacientes con enfermedades reumáticas, el riesgo de efectos gastrointestinales es mucho mayor debido a esta combinación de AINES con otros medicamentos como los corticosteroides o biológicos. Estos podrían desarrollar úlceras o sangrados gastrointestinales por los pacientes con artritis reumatoides que toman estos AINES a un largo plazo, especialmente con la combinación de estos corticoides o biológicos tienen un mayor riesgo de desarrollar estas úlceras y sangrados, ¿no? Y bueno, también ese uso simultáneo de anticoagulantes aumentaría mucho más este riesgo, ¿no? También esto podrían desarrollar gastritis y dispepsia, que los pacientes que con enfermedades reumáticas a menudo presentan inflamación de revestimiento gástrico debido a este uso prolongado de los AINES, ¿no? Lo que podría provocar este malestar digestivo, ¿no? Bueno, como un dato podríamos es que para minimizar estos riesgos se recomendaría el uso de una medicación protectora gástrica como los IBPs o los antiácidos y evitar este uso de los AINES cuando sea evitar prolongadamente estos usos de los AINES, ¿no? Esto en el sistema renal, en los pacientes reumáticos, en pacientes con lupus o artritis reumatoide, el uso de estos AINES podría agravar los problemas renales debido a la nefritis lúpica o inflamación renal. En la insuficiencia renal aguda o nefropatía por AINES, el uso de estos podrían empeorar la nefritis lúpica o otros problemas renales en estos pacientes, ¿no? O también en la retención de líquidos y edema. Es una preocupación adicional para los pacientes, ¿no? Con artritis reumatoide que ya tienen una inflamación en las articulaciones y estos podrían estar tomando otros fármacos que causarían esta retención de líquidos, ¿no? Bueno, en estos pacientes es crucial el monitoreo regular de sus funciones renales en estos pacientes, ¿no? Al nivel ya sistema vascular, cardiovascular, en pacientes con artritis reumatoide es más alto debido a esta inflamación crónica de sus vasos sanguíneos, los AINES podrían aumentar este riesgo, como un infarto de miocardio, uno se ve, el uso de estos AINES, especialmente los inhibidores de COX-2, como el celecoxib, podrían agravar este riesgo, ¿no? Y promover la formación de coágulos y aumentar la presión arterial. En un sistema ya hematológico, el riesgo de estos sangrados y hematomas sería es mayor en pacientes reumáticos que toman AINES, ¿no? Especialmente si están combinados con corticosteroides o medicación inmunosupresora, ¿no? Estos podrían desarrollar una anemia, el sangrado crónico en el tracto gastrointestinal que podría estar causada por una pérdida de sangre oculta, lo cual nos llevaría a esta anemia, ¿no? Y en las reacciones alérgicas, pues estas son más frecuentes en pacientes con lupus y otras enfermedades autoinmunes que tienen un sistema inmunológico mucho más vulnerable, ¿no? Estos AINES podrían desencadenar estas erupciones cutáneas o, en casos graves, el síndrome de Stephen-Jones, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿no? De esto, los AINES son efectivos tratando el dolor, la inflamación y estas enfermedades reumatológicas, pero deben ser utilizados con precaución debido a estos riesgos de estos eventos adversos, especialmente no estos en pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, le doy paso a mi compañera. Siguiente, por favor. ¿Su nombre? Daniela Merino, doctora. Bueno, continuando con la indicación y dosificación de AINES, el objetivo principal va a ser, como ya mencionó mi compañero, obtener un, un efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Comenzando con los derivados del ácido salicílico, tenemos a la aspirina como el más conocido. Con respecto a sus indicaciones, está indicado en pacientes que presentan dolor, ya sea leve o moderado. Sin embargo, solamente va a estar indicado en mayores de 16 años.
con una dosis máxima de 4.000 miligramos al día. Y con respecto a sus contraindicaciones, va a estar contraindicado en niños y adolescentes con infecciones virales, ya que estos van a tener un riesgo de presentar un síndrome de Reye. También está contraindicado en pacientes que presentan hemofilia u otros trastornos de la coagulación, ya que la aspirina va a inhibir irreversiblemente las plaquetas. Y también está contraindicado en pacientes que presentan gota y no está controlada, ya que la aspirina va a interferir con la excreción del ácido úrico. De ahí siguiendo con los derivados del ácido propiónico, en este grupo tenemos al ibuprofeno, naproxeno. Está indicado en el tratamiento de fiebre, dolor leve, moderado. Y esto también bueno, este medicamento se le puede administrar a pacientes mayores de 3 meses con una dosis máxima de 1.600 miligramos al día en pacientes de 12 a 17 años y 2.400 miligramos al día en adultos. Con respecto a sus contraindicaciones, está contraindicado, bueno, porque tiene un alto riesgo gastrointestinal, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente. También está contraindicado en pacientes que presentan hipertensión arterial y no está controlada, y también en pacientes con insuficiencia coronaria o riesgo de un CV elevado, sobre todo si se va a administrar con diclofenaco también. De ahí, siguiendo con los derivados del ácido acético, en este grupo tenemos al diclofenaco o ketorolaco. Está indicado en pacientes con enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias, como la artritis, espondilitis, artrosis, también en reumatismo extraarticular y en los ataques agudos de gota. Este medicamento solamente está indicado para adultos y su dosis máxima es de 100 a 150 miligramos al día. Siguiente, por favor. Siguiendo con el grupo Oxicam, acá tenemos al piroxicam, meloxicam también. Está indicado en pacientes que presentan artrosis, artritis o espondilitis. Este medicamento también solamente está indicado para adultos con una dosis máxima de 20 miligramos al día. Y está contraindicado, bueno, su uso prolongado sin protección gástrica puede presentar un riesgo, ya que, como ya también lo había mencionado mi compañero, tiene alto riesgo gastrointestinal. Siguiendo con el grupo de los coxib, como el celecoxib o etoricoxib, está indicado para el alivio sintomático de artrosis, artritis y espondilitis, y también está indicado solamente en adultos con una dosis máxima de 400 miligramos al día. Y obviamente está contraindicado en pacientes que presentan alergias a las sulfonamidas, en pacientes que presentan enfermedad cardiovascular o cerebrovascular establecida, ya que aumentan un riesgo trombótico estos medicamentos, y en pacientes con hipertensión no controlada. Sin embargo, es recomendado ya que este grupo de medicamentos presenta un menor riesgo gastrointestinal. Y por último tenemos al paracetamol, que es el que usamos comúnmente y está indicado en pacientes con dolor leve moderado y en estados febriles con una dosis máxima de 2 a 3 gramos al día. Ahora empezaremos con el mecanismo de acción de los Su nombre, por corticoides. favor. Su usted. Ok. Bueno, los corticoides son fármacos antiinflamatorios principalmente y actúan en dos niveles. Primero tienen una acción genómica, que es lenta y prolongada, que se conoce que es su mecanismo principal, y como su nombre lo dice, genómica ocurre dentro del núcleo de la célula. Lo que pasa es que el corticoide, gracias a su liposolubilidad, entra a la célula y se une a un receptor citoplasmático, el receptor de los glucocorticoides. Forma un complejo que entra al núcleo y cambia la transcripción halógena. Activa a los antiinflamatorios y reprime a los proinflamatorios. Más específicamente disminuye, claro, la producción de las citocinas proinflamatorias, como el factor necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la 6. Inhibe las fosfolipasa 2, que ya han hablado al respecto de ello, que significa menos prostaglandinas y leucotrienos.
También reduce la proliferación de linfocitos T y la síntesis de anticuerpos, aunque, claro, como es ahí, es lento, es prolongado, este efecto tarda horas, incluso días en notarse, pero es duradero. Por otro lado, tenemos la acción no genómica, la rápida, la que ocurre en minutos, que es más inmediata y no depende de cambiar la expresión genética. Esto funciona de manera diferente. Se une a otro tipo de receptores de membranas, modifica canales iónicos, segundos mensajeros, proteínas citoplasmáticas, que le permite cambiar rápidamente la respuesta inflamatoria y vascular, que consigue rápidamente la vasoconstricción, que por eso sirven en shock anafiláctico, por ejemplo. También tiene un efecto en la excitabilidad neuronal, la actividad aguda de células inflamatorias, los neutrófilos, los monocitos. Am, y sí, básicamente tienen una acción de minutos, un efecto rápido, tanto en shock para anafilaxia y uno que es de horas o días, que sirve para lograr una antiinflamación sostenida o una inmunosupresión. Siguiente. Bueno, doctora, mi nombre es Marco y Marco Jiménez y me toca hablar un poco pues de lo que viene a ser las clasificaciones. Para clasificar a los corticoides, pues vamos a tener, dependiendo de lo que viene a ser su acción biológica o su función biológica y por su duración, por duración de acción y por su potencia de acción. Empezando por lo que viene a ser por su acción biológica, pues vamos a encontrar principalmente a los glucocorticoides y a los mineralocorticoides, dentro de los cuales nos va a interesar un poco más lo que vienen a ser los glucocorticoides, los cuales van a actuar sobre el metabolismo de la glucosa y de la inflamación, y son los que generalmente se usan para tratar enfermedades inflamatorias como el asma, las alergias, las artritis, entre otras, ¿no? Dentro, algunos ejemplos de estos fármacos son pues justamente la prednisona, la dexametasona, la cortisona, entre ellos. Y después tenemos a los mineralocorticoides, los cuales se encargan de regular pues el equilibrio de aguas y sales en el riñón. Estos se usan más que nada para lo que viene a ser sustitución hormonal. Y dentro de ellos un ejemplo bastante característico es la fluocortisona. Siguiente, por favor. Y con respecto a la clasificación por la duración de acción y su potencia, tenemos pues justamente esta clasificación es bastante importante, pues nos permite decidir qué fármaco vamos a usar y con qué frecuencia. Dentro de lo que viene a ser, vamos a tener los de acción corta, acción intermedia y acción prolongada con respecto a lo que viene a ser su duración. Y con lo que viene a ser su potencia, pues vamos a tener básicamente lo mismo, una baja potencia, una potencia intermedia y una alta potencia. Dentro de dentro de lo que viene a ser la baja potencia y la acción corta, vamos a encontrar a la cortisona y a la hidrocortisona. La potencia intermedia junto con la acción intermedia pues viene a ser la prednisolona, la metilprednisolona y la triamcinolona. Y la alta potencia, la betametasona y la dexametasona. Con respecto a la duración, cuando es un glucocorticoide de acción corta, pues generalmente estos fármacos suelen tener una duración de la acción dentro del rango de 8 a 12 horas. En el caso de los fármacos como la metilprednisolona, la prednisolona y la prednisona, que son de duración intermedia, pues tienen un rango de tiempo de 12 a 36 horas. Y los de acción prolongada ya vienen a ser de 36 a 72 horas, lo que viene a ser la betametasona y la dexametasona. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Soy Aaron Enrique Rojas y justamente me tocó hablar acerca de las indicaciones de corticoides. ¿Sí? Bien. En primera instancia, antes de empezar, se tendría que determinar cuál sería el objetivo del tratamiento. Pues no, en este caso se podría dividir en dos puntos importantes.
la cual es dar corticoides principalmente como una sustitución a la función de la glándula suprarrenal. En este caso, es que existe pues, una atrofia, una disminución en la liberación de corticoides. Otro punto importante, y acá en este caso es la más común, es con un fin terapéutico. En este caso, el más utilizado en este caso sería de acción antiinflamatoria, así como también buscar el efecto inmunosupresor. O hasta incluso también en raras veces se podría también suprimir la secreción de la hormona de adenocorticotropa. También, para una correcta administración o una correcta dosificación del paciente, se tiene que tener diversos aspectos a tener en consideración, y justamente el compañero Marco los explicó muy bien. En este caso, tenemos que tener en cuenta cuánto dura la acción del corticoide en el paciente. En este caso, quizás sea una acción corta, intermedia o larga. ¿Cuáles serían las vías de administración adecuadas? El tiempo del tratamiento, que justamente viendo los ejemplos anteriores, que el más común es como un antiinflamatorio, es un tratamiento agudo y de corto tiempo. Más sin embargo, si fuese de sustitución, es de una idea mucho más crónica. Con respecto a las dosis emplear, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? En este caso, la edad, el peso del paciente. También, usualmente es recomendado iniciar un tratamiento, en este caso, con las dosis mínimas, también en un corto lapso de tiempo, principalmente para evitar efectos secundarios o también efectos adversos. Otro punto también es en qué momento del día se tiene que administrar. Usualmente los corticoides tienen un ciclo circadiano, empezando principalmente de 6 a 8 de la mañana, alcanzando un pico hasta las 12 del mediodía, pues, ¿no? Es por eso que principalmente su administración idónea en este caso sería a primeras horas de la mañana, ya que es el momento donde es liberado o producido. Usualmente estos criterios o aspectos son importantes principalmente para evitar efectos secundarios, efectos adversos, como diría quizás una supresión en el eje hipofisio adrenal, en este caso evitar el síndrome de Cushing secundario o hasta incluso los efectos tóxicos que pueden generar justamente. Otro punto importante es cuándo debemos detener o en este caso alterar las dosis en un paciente. En este caso se tiene que alterar en búsqueda principalmente de alcanzar un máximo beneficio, así como también una buena eficacia al momento del tratamiento. En caso contrario de que, en caso contrario de que no se alcance este objetivo terapéutico, se tiene que realizar una suspensión, ya que quizás no estaría relacionado justamente con esta enfermedad. Bien, siguiente, por favor. Más adelante vamos a ver ejemplos un poquito más detallados en la dosificación de corticoides, que lo explicaremos mucho más adelante. Pero aquí les traigo unos cuantos ejemplos. Como ya lo mencionó Marco, tenemos los de acción intermedia, como la prednisona o la metilprednisona, y de acción prolongada, como la dexametasona. Usualmente, y esto lo vimos en la práctica, estos corticoides, si bien también están indicados en enfermedades autoinmunes, asma, crisis esclerótica, artritis reumatoides, lupus, alergias severas, usualmente no son tratados como la cura, o en este caso justamente para, para, para combatir la enfermedad como tal, sino que principalmente son utilizados para el tratamiento de síntomas, en este caso principalmente el dolor, pues, ¿no? Es por ello que este tipo de fármacos estarían muy bien acompañados con inmunosupresores para que en este caso hagan una acción real sobre estas enfermedades. Y creo que el ejemplo más común es con la artritis reumatoide, ¿no? En este caso, que usualmente los corticoides alivian el dolor momentáneamente, pero no tratan la enfermedad como tal. Pero bueno, con respecto a estos ejemplos, estaríamos hablando de la prednisona, que en este caso es una enfermedad, perdón, este caso es un fármaco que se puede administrar principalmente según el peso y la edad. Usualmente en dosis normales serían de 2 a 3, dosis altas son de 2 a 3 según el peso, y en este caso son las dosis intermedias, y el más común es de 1 miligramo por el peso. Con este caso, con la metilprednisona estaríamos hablando de 5 a 25 miligramos
por 10 divididos, usualmente cada de 6 a 12 horas. En este caso, su dosis máxima va de 500 ml por vía, por vía intravenosa por máximo de 3 días. En este caso, principalmente cuando hay enfermedades mayores, ¿no? En este caso, lupus, vasculitis o hasta incluso el rechazo del injerto. Otros casos con la dexametasona, y creo que es del uso más común, ya que usualmente cuando las personas suelen automedicarse, o en este caso suelen preguntar por una gripe o por dolores en la garganta, suelen recomendarle mucho este fármaco. En este caso, su presentación es usualmente con una dosis de 4 a 10 miligramos, usualmente por vía oral, y una máxima de 40 miligramos. ¿Sí? Ahora sí, para indagar, bueno, en este caso, explicar un poco más a profundidad acerca de las dosificaciones, le doy el paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Yo soy López Salas Fiorella. Ok, Fiorella. Ya, bueno, vamos a hablar sobre las dosificaciones y algunos eventos adversos. Bueno, estos son fármacos fundamentales en la clínica, ¿no? Por su potente acción inflamatoria e inmunosupresora. Lo primero que debemos de recordar aquí es el mecanismo de acción, lo voy a mencionar para recordarlo, donde los corticoides se unen al receptor citosólico y luego migran al núcleo, ¿no? Donde inhiben factores proinflamatorios y reducen la producción de las citoquinas, como la interleuquina 1, la interleuquina 6. Entonces, aquí, para entender sus dosis, primero debemos de recordar que existen corticoides de acción corta, intermedia y larga. La acción corta, como la hidrocortisona, por ejemplo, duran de 8 a 12 horas. Los de acción intermedia, como prednisona, prednisolona y metilprednisolona, son los más usados en la clínica debido a su potencia y duración equilibrada, ¿no? Estos duran entre 12 y 36 horas y los de acción larga, como la dexametasona y la betametasona, tienen una duración de hasta 72 horas con una potencia significativamente mayor. En cuanto a la potencia antiinflamatoria, tomamos como referencia la hidrocortisona como valor número 1, la prednisona equivale a 4 como se puede ver en el cuadro, la prednisolona y metilprednisolona a 5, mientras que los de alta potencia, como la dexametasona, betametasona, tienen potencias entre 25 y 40. Esto vendría a ser fundamental porque nos permite calcular equivalencias, ¿no? Por ejemplo, 20 miligramos de hidrocortisona equivalen a 5 miligramos de prednisolona. 4 miligramos de prednisolona o solo 0,75 miligramos de dexametasona serían, ¿no? Entonces aquí las equivalencias son críticas cuando cambiamos de vía oral a intravenosa o cuando ajustamos un tratamiento a hospitalización. Siguiente PPT, por favor. Ya. Bueno, aquí existe dosificación, hablando sobre esto, existe la estrategia, depende de la severidad del cuadro. Por ejemplo, en inflamación leve a moderada se suele usar prednisona entre 5 a 20 miligramos al día. En cuadros moderados a severos, como exacerbaciones de POT, crisis asmáticas, ¿no? O brotes autoinmunes, se requieren dosis entre 40 a 60 miligramos al día. Y en emergencias como shock séptico o edema cerebral se usan corticoides con alta potencia. Sobre todo, aquí usamos la dexametasona o la hidrocortisona en dosis intravenosas. También es clave el concepto de las dosis fisiológicas, ¿no? Que corresponden a 5 miligramos de prednisona al día, que equivalen a la producción basal del cortisol. Existe una escala que va desde dosis fisiológicas, como ya había mencionado, hasta las dosis de choque. Eso es para recordarlo. En situaciones más graves también utilizamos dosis altas como 1 miligramo por kilo de prednisona al día. Especialmente esto se usa en vasculitis ANCA, en nefritis lúpica, en miopatías inflamatorias o incluso en brotes autoinmunes severos con riesgo de daño orgánico, ¿no? Finalmente, están las terapias también de pulso, que consisten en metilprednisolona intravenosa de 500 y 1000 miligramos al día por 3 días. Estas se reservan para situaciones críticas, como vemos ahí, la nefritis lúpica, clase 3 o 4, la hemorragia alveolar, la encefalitis autoinmune y el rechazo agudo de trasplante o de crisis renal esclerodérmica, ¿no? Entonces son tratamientos de choque porque producen inmunosupresión máxima en pocas horas.
Si vemos también un poco más a fondo de las especialidades, las dosis varían según la patología, ¿no? Ahí vemos en neumología, por ejemplo, una exacerbación asmática se maneja con 40 a 60 miligramos por 5 a 7 días, en EPOC de 40 miligramos por 5 días, en reumatología, que es una de las áreas donde más se usan un brote de artritis reumatoide puede manejar con 5 a 10 miligramos. Un brote también moderado con 10 a 20 miligramos y uno severo con 20 a 40. En nefritis lúpica se puede usar 1 miligramo por kilo y si es grave se aplican pulsos, ¿no? En hematología, patologías como la púrpura trombocitopénica inmune o la anemia hemolítica autoinmune requieren 1 miligramo por kilo. En neurología también el edema vasogénico asociado a tumores se manejaría con dexametasona de 4 miligramos cada 6 horas, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora en cuanto a los eventos adversos, los efectos dependen de la dosis y del tiempo de uso, ¿no? En el sistema endocrino y metabólico producen hiperglucemia al aumentar la glucogénesis y disminuir la capacitación periférica de la glucosa. También pueden generar síndrome de Cushing. em, lo que ya hemos visto mucho en la clínica, ¿no? Son los pacientes que tienen cara de luna llena, una jorobita dorsal y un aumento de grasa central, ¿no? Además suprimen el eje hipotálamo hipófisis adrenal y si el corticoide se une y si el corticoide se suspende, por decirlo así, bruscamente, puede desencadenar una insuficiencia adrenal aguda, que puede ser mortal. A nivel musculoesquelético, causa osteoporosis, ya que inhibe osteoblastos, ¿no? Promueve osteoclastos y aumentan la excreción de calcio. Esto vendría a aumentar también el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. También pueden producir necrosis avascular de cabeza femoral y causa una miopatía esteroidea que se caracteriza por debilidad muscular. En el sistema cardiovascular también se ve en el cuadro, ¿no? Que pueden causar hipertensión arterial por retención de sodio y agua. Esto causaría edema e incluso podría causar una descompensación de insuficiencia cardíaca, ¿no? En cuanto al riesgo de infecciones, los corticoides también generan inmunosupresión profunda, disminuyen los linfocitos T y B, reducen la actividad macrofágica y esto vendría a aumentar el riesgo de infecciones severas. Podría reactivar incluso la tuberculosis y podría haber aparición de Ehlers zóster, ¿no? Para aclarar aquí, si el paciente recibe más de 20 miligramos de prednisona por más de un mes, debe tener profilaxis para neumocitis de Girovesi. Eh, Hablando sobre los efectos psiquiátricos, incluye insomnio, incluye también irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, depresión o incluso psicosis esteroidea en dosis altas, ¿no? A nivel gastrointestinal también pueden causar gastritis, úlceras y sangrado, especialmente si estos se vendrían a combinar con AINES. En el sistema ocular también pueden producir cataratas, glaucoma, ¿no? Y en la piel generan atrofia cutánea, estrías, acné púrpura y mala cicatrización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para terminar, quiero recalcar que en el enfoque de reumatología, porque en esa área los corticoides se utilizan constantemente para controlar la inflamación de enfermedades como artritis reumatoides, lupus, vasculitis y polimialgias reumáticas, ¿no? Entonces aquí los principales fármacos vendrían a ser los que utilizamos más, son la prednisona y la metilprednisolona. Ajustando la dosis, claro, ¿no? Según la actividad de la enfermedad, aunque no estos no vendrían a modificar el curso de fondo de las enfermedades, eh, son fundamentales para controlar rápidamente los brotes inflamatorios mientras los inmunomoduladores o inmunosupresores comienzan a hacer efectos. Entonces, para prevenir estos efectos es importante usar siempre la mínima dosis necesaria y por el menor tiempo posible. También debemos de suplementar calcio y vitamina D, ¿no? Y considerar biofosfonatos en pacientes con riesgos de osteoporosis. También debemos monitorizar glucosa, presión arterial, peso, visión y realizar densitometría ósea periódica, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Ya, Julia.
Bien, ya todos expusieron, ¿correcto? ¿Me escuchan? Sí, doctora, todos han expuesto. Ya, a ver, voy a pasar a la lista, ¿ya? Juan Chávez, Sí, presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Brian Enríquez, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Caterín Fernández, Buenas tardes, doctora presente. bien, Belkis Figueroa, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Gonzalo Flores, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Luis García, Luis García, Eh, doctora. Luis, Sí, doctora, presente. ok. Miriam Guzmán, Presente, doctora. José Ramos, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Jennifer Salinas, Jennifer, ya. Joseph Subauste, Presente, doctora. Jocelyn Torres, Jocelyn, Jocelyn, Alicia Valdivia, Alicia Valdivia, Luciana Vela, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctora, Sí, doctora, se le... Entonces no está ni Jocelyn, ni Alicia Valdivia, ni Luciana Vela, ¿verdad? Josué Villarreal, Presente. Nieves Olarte, Presente, doctora. Fiorella Orozco, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Ángela Pérez, Jonathan Pérez. Ángela, creo que Presente, la que se ha doctora. Buenas retirado. tardes. Gracias. Sí, doctora, Ángela, Ángela creo se que la que retiró. Sí, se ha doctora. Ahí se retirado, lo ¿verdad? Ok. Sí. Ujú. Ya. Gonzalo Pisconte, Gonzalo Pisconte, Michael Quiroz, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Marco Jiménez, Presente, doctora. ok, Marco. Piero Ladrón de Guevara, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Mario León, Presente, doctora. Buenas tardes. Fiorella López, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Daniela Merino, Presente, doctora, buenas tardes. Gracie Mesa, Buenos días, doctora. Jorge Alania, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Helen Argandoña, Presente, doctora. Buenas tardes. Talía Barrientos, Presente, doctora. Buenas tardes. Jade Bartolo, Presente, doctora. Buenas tardes. Rodrigo Caballero, Rodrigo, Doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. buenas tardes. Alan Cano, Presente, doctora, buenas tardes.
Y Eliana Carvajal. Ya, entonces, en resumen, quienes no están son Jennifer Salinas, Jocelyn Torres, Alicia Valdivia, Luciana, Vela y Gonzalo Pisconte, ¿correcto? Correcto, ¿O doctora. no le escuchó alguno? Ya. Chicos, las reuniones de este tipo se tocan temas muy importantes y si bien es cierto, un grupo es el que presenta, todos debemos revisar el tema para poder conversar. El tema de hoy, como ustedes han escuchado, sus compañeros han preparado drogas muy importantes en el manejo de la inflamación y el dolor, e incluso inmunosupresión, ¿no? Tanto como los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides, y es importante dejar claro algunos conceptos, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que sus compañeros han expuesto, podemos empezar de una vez. Si no, yo empiezo a preguntar unas cosas que deben quedar fijadas. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere o aclarar o Doctora, opinar? disculpe, ¿pasó lista? Lo que estaba, ahorita lo que pasa es que me acabo de desconectar un ratito porque se acaba de salir de internet. ¿Con quién estoy hablando? Yo Jocelyn, soy hace rato te Tarde, estoy doctora, de su llamando. grupo de rotación. Jocelyn. ¿Quién más no se ha desconectado? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Bien. A ver, Helen, Sí, doctora. Helen, ¿cuál consideras que es uno de los efectos adversos más importantes de los inhibidores de la COX-1? Mm, Helen, Sí, doctora. Jade Bartolo, Jade, Sí, doctora. Jade, la misma pregunta, ¿no? ¿Algún efecto adverso importante en los inhibidores de la COX-1? ¿Qué tú consideras? Bueno, tiene efectos gastrointestinales, ¿no? Parece que había mencionado gastritis, úlceras. Claro, ¿no? Entonces, es importante remarcar que en los eventos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos y tipo COX-1, lo más importante es el problema gastrointestinal. Ok. A ver. Luciana Vela. Ah, no, no estaba Luciana Vela. Perdón. Josué Villarreal. Josué. Josué estaba, ¿no? Josué Villarreal, ¿me escuchas? Daniela Merino. Doctora, yo expuse. Ya, Daniela, disculpa que. Bueno, si no responde tu compañero, nos ayudas tú, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Alicia, no, Alicia tampoco está. Veamos. Gonzalo Flores. Sí, doctora. Gonzalo, compañeros hablaron sobre lo que es corticoides, ¿correcto? ¿Sabes qué dosis, a partir de qué dosis yo considero, con respecto a prednisona, dosis antiinflamatorias y a qué dosis inmunosupresoras? Las dosis antiinflamatorias creo que son dosis bajas
de 5 a 10 miligramos por día. Ya. O, sí, O sea, 20 miligramos de prednisona ya es dosis, ¿qué? 20 sería moderado, ¿no? O sea, una dosis moderada. O, Mira, hay una forma de definir más o menos a qué dosis es inmunosupresora y a qué dosis es antiinflamatoria, básicamente, ¿no? No sé, no es el concepto tanto de moderada o severa, ¿no? Pero más o menos a qué dosis yo ya tengo un efecto inmunosupresor, ¿no? Importante, ¿no? Los chicos que han expuesto, Serían más de 20 miligramos por más de 2 semanas, doctora. ya, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Daniela, ¿verdad? Doctora, también se acepta como inmunosupresión más de 0,5 miligramos por kilo al día de prednisona durante más de 2 semanas o más de 10 miligramos al día si el uso es crónico por meses, ¿no? Ya, generalmente, sí, ha mencionado varias cosas importantes. Los corticoides son unas drogas muy importantes, tienen efectos sorprendentes. Cuando recién aparecieron, pensaban que era ya la curación para el artritis reumatoide, pero no fue así. Pues, tus compañeros han mencionado eh, bastante sobre los eventos adversos que tenemos que tenerlos siempre presentes para no estar utilizando en forma inadecuada los corticoides. Generalmente, si usted nos dice ya 5 o 10 miligramos de prednisona, bueno, habría que preguntarse si este 10 miligramos eso es en un niño de 5 años, es en un hombre que pesa 100 kilos o es en una, ¿no? Una mujer que pesa 60 kilos. Entonces, pero es importante definir bien la parte de la inmunosupresión y antiinflamatorio. Como dice su compañera, por debajo de 0,5 miligramos por kilo de peso, consideramos que son dosis anti y por encima de esta dosis, que puede llegar a 1 miligramo o 2 miligramos por kilo, entonces es una dosis inmunosupresora. Aspecto importante también, mencionaron sus compañeros, que es frenar el eje suprarrenal. Y por eso es importante que tengan el concepto de que a qué dosis y en cuánto tiempo yo puedo ya tener inhibición del eje. ¿Y por qué esto es importante? Porque si un paciente está tomando crónicamente corticoides, si yo lo suspendo bruscamente y ya hay una inhibición del eje, entonces ese paciente puede hacer una insuficiencia suprarrenal. En cambio, si yo no he pasado ese límite, probablemente yo pueda suspenderlo en forma brusca. Por eso también es importante definir más o menos con qué dosis y en cuánto tiempo. A ver, creo que se lo puedo preguntar a Luis García. Luis está, ¿verdad? Luis, Sí, sí. doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué sabes sobre lo que te pregunto, no? ¿A qué dosis y en cuánto tiempo yo puedo estar frenando el eje suprarrenal para tener cuidado de suspender o no bruscamente, ¿no? Los corticoides. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, Luis. Ah, eh, bueno, la dosis sería mayor o igual a 20 miligramos por día y entre 2 a 3 semanas, Ya. más o menos de uso Allí, de... ya. ¿Alguno de los expositores nos podría corroborar esto o no sé, cambiarlo? Brian, Fiorella, Daniel. Doctora, ¿podría repetir la pregunta? ¿A qué dosis
yo ya freno, con qué dosis mínima yo ya freno el eje suprarrenal y en cuánto tiempo? Cuando yo ya debo pensar que no debo suspender bruscamente el corticoide porque ya he inhibido el eje suprarrenal. Esto es importante, chicos, porque miren, los corticoides no, en Doctora, nuestro país no hay, sí, disculpe, sería, bueno, mayor a 5 miligramos al día por más de 3 semanas. sí, ¿no? Más o menos lo que mencionas es de Pues, 7,5 miligramos. ya. Entonces, si ya más de 3 semanas, 4 semanas, ya deberíamos estar inhibiendo el eje suprarrenal. Entonces, no es con dosis muy altas, chicos. Recordemos que nosotros producimos cortisol y ese cortisol va a ser inhibido por el corticoide externo. Entonces, nosotros durante un tiempo prolongado, 3, 4 semanas, ya estamos tomando corticoides por encima de la dosis fisiológica, entonces estamos inhibiendo. Y si bruscamente suspendemos el corticoide, entonces es probable que no haya una respuesta. Depende de las condiciones del paciente, no hay una respuesta para la producción del cortisol y el paciente haga insuficiencia suprarrenal, más si todavía está ante una situación de estrés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo le estaba mencionando de que en nuestro país no hay una regulación adecuada de la indicación de fármacos y uno puede ir a la farmacia y comprarse prednisona o cualquier antiinflamatorio, lo que no sucede en otros países como no debería ser. Entonces cualquiera se compra prednisona, cualquiera se compra dexametasona y cualquiera indica en emergencia cualquier cosa. He visto que indican como profilaxis para que no le haga una reacción a la penicilina, dexametasona. Porque le dolió la cabeza mucho y no le pasa con un paracetamol, dexametasona. Porque le dio una lumbalgia, dexametasona. Y no es así. Si bien es cierto, son antiinflamatorios potentes y pueden calmar el dolor, es muy peligroso. ¿Por qué? En primer lugar, no tenemos las concomitancias que tienen estos pacientes. Si es un paciente hipertenso, un paciente diabético, ustedes han visto los eventos adversos de esto. Si es un paciente que acaba de tener hemorragia digestiva. Y más adelante, cuando el paciente siente alivio, que es probablemente que lo tenga, si tiene algún proceso inflamatorio, se va a acostumbrar a que cada vez que le dura se lo va a colocar. Y es lo que sucede con los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Los corticoides les mejoran muchísimo y cuando cualquier cosa se automedican y no acuden al médico y llegan cuscinoides, con fracturas vertebrales, con sangrado digestivos o si no muertos con una infección micótica o bacteriana o etc., ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la administración de los corticoides. Es una excelente droga siempre y cuando se maneja adecuadamente. El concepto es, yo debo manejar los corticoides el menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Hay indicaciones muy específicas para el manejo de corticoides. Su compañero y su compañera que hablaron sobre indicaciones de corticoides mencionaban, por ejemplo, cuando se administra pulso de corticoides o cuando se administra dosis altas de corticoides. Y mencionó, por ejemplo, que un compromiso de lupus moderado, que debería ser de corticoides en dosis altas, pero cuando hablamos de conceptos moderados es un poco amplio, ¿no? Entonces, en artritis reumatoide, las dosis de corticoides deberían ser muy bajas y en lo posible no utilizarlas. ¿De acuerdo? Entonces, dosis bajas en personas de 60 kilos aproximadamente son 5 a 10 miligramos, como algunos compañeros lo mencionó, pero es en lo que se llama terapia puente. ¿Qué significa terapia puente? Ya estamos poco a poco hablando sobre tratamientos en artritis reumatoide, que cuando un paciente no le calma con antiinflamatorios no esteroideos, mientras hace efecto los DARMES, ya tenemos que también familiarizar con los DARMES, entonces damos terapia de puente para calmar el dolor porque el paciente tiene demasiado dolor que no es suficiente los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, mientras hace efecto el DARMES, entonces hay que utilizarlos. Pero tan luego tengamos efecto y lo podamos retirar, a veces ya no se puede retirar, en ese caso, tratar de no indicarlo si es que es posible. En cambio, cuando yo tengo un paciente con una enfermedad, con un compromiso de un órgano importante, con que puede haber lesión permanente de ese órgano o incluso compromiso de vida, no nos queda otra, porque estamos hablando de riesgo-beneficio, de utilizar dosis de corticoides, porque esto le puede salvar la vida del paciente. Y cuando yo hablo de vida del paciente, por ejemplo, ¿no? Una nefritis lúpica
tipo 3, tipo 4, o tengo una hemorragia alveolar, o tengo una anemia hemolítica severa, o tengo una plaquetopenia severa, ¿no? Entonces necesito dosis altas de corticoide y cuando hay cosas muy graves como, por ejemplo, la hemorragia alveolar o una insuficiencia renal aguda por un compromiso de nefritis lúpica, en ese caso utilizamos hasta pulsos de corticoides. Pero todo tiene su indicación específica y lógicamente bajar los corticoides tan luego el paciente esté mejorando y agregar los inmunosupresores que nos permiten ayudar a bajar más rápido los corticoides. Tengamos mucho cuidado con el manejo de corticoides, de manejarlos en forma alegre y descuidada, ¿no? Con sus compañeros vimos hoy día una paciente en la cual tiene antecedente lupus, va por una monoartritis de emergencia y lo primero que se le ocurre es ponerle corticoides parenterales. Cuando una monoartritis, por favor, recuerden, una monoartritis aguda, lo primero que debo pensar es en una infección. ¿Cómo le indico corticoides? Ese caso, por lo menos, ya. Yo tuve otro caso en que vi un paciente al cual todavía una monoartritis aguda y se les ocurrió infiltrar la rodilla, ni siquiera estudiar el líquido, y una antiséptica le destrozó la rodilla. Entonces, tengamos mucho cuidado con estos medicamentos que tienen muy libre manejo, que dados adecuadamente nos ayudan un montonal. El corticoide puede salvar vidas, pero manejados inadecuadamente matan personas. Cuando un paciente va a emergencia, dice, ¿tiene lupus? Le mandan corticoides. Ni siquiera averiguan cuál es el problema del paciente. Porque va por fiebre, es el lupus. O porque le duele una uña, es el lupus. Pulso de corticoides. Pues eso no es así. Los pacientes con lupus, los pacientes con artritis también tienen infecciones. También se golpean una rodilla, también pueden tener una artritis infecciosa. ¿Por qué le tengo que colocar todo corticoides? Y peor, si no tiene estas enfermedades, ¿por qué tengo que indicarle corticoides tan alegremente? Proceso respiratorio, corticoides. O sea, por una gripe que empezó, ya le ponen corticoides. Chicos, tengamos mucho cuidado. Los corticoides son drogas con infecciones severas. Cuando son en forma crónica, tuberculosis, hongos, herpes zóster, fracturas vertebrales, diabetes descompensada o incluso desencadenan diabetes, ¿no? Aparte que pueden causar convulsiones, pueden causar psicosis, pueden causar miopatías. Y por eso incluso es a veces difícil el manejo de un paciente que tiene miopatía o que tiene psicosis, darle corticoides cuando lo necesita. En cuanto a los inflamatorios no esteroideos, también mucho cuidado. Tratemos de utilizar, nunca combinemos, chicos, no pongamos dos antiinflamatorios no esteroideos juntos. El riesgo de causar hemorragia digestiva o eventos adversos es más alto. Tratemos, si ponemos parenteral, no pongamos oral, verifiquemos las dosis, verifiquemos el tiempo que van a recibir, verifiquemos los concomitantes. Un paciente que tiene un daño renal, que está con una creatinina a las justas, yo le voy a dar su antiinflamatorio, desencadena una insuficiencia renal aguda. Un paciente que acaba de sangrar, no le voy a dar un antiinflamatorio no esteroideo, ni COX-1 ni COX-2. Tengo que tener cuidado, por eso tengo que hacer una historia clara antes de colocar. Si no le puedo dar, buscaré otro analgésico que no le produzca esos problemas. Siempre cuando van a administrar estos antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, tienen que conocer los concomitantes del paciente, el estado del paciente. ¿Cómo le voy a dar un corticoide a un paciente que acaba de tener un infarto de miocardio? ¿Cómo le voy a dar un corticoide a un paciente que acaba de tener hemorragia digestiva? Yo le doy porque ni siquiera le pregunto, porque va al esto, le doy otra cosa y ni le pregunto qué problemas tiene. Por eso es importante que seamos muy ordenados en nuestra anamnesis, en examinar al paciente, para saber cómo podemos ayudar a estos pacientes y no estar recetando en forma inadecuada. No sé si tienen preguntas, chicos. Ese es un tema que tienen que revisarlo porque esto se maneja con mucha frecuencia, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, y van a encontrarse con pacientes mal manejados con ambos tipos de drogas. Y tienen que aprender a manejar estos medicamentos. Son demasiados, elijan un inhibidor de COX-1, un inhibidor de COX-2, uno de acción corta, acción intermedia o acción larga, y los eventos adversos, la dosis adecuada, cómo se maneja en adultos, cómo se maneja en niños, cómo se maneja en gestantes. También eso es importante en todas estas drogas, ¿no? ¿Se puede o no se puede dar en gestantes?
Igual, peor los corticoides, ¿no? Que es otro capítulo, ver manejo en gestación, manejo en la infancia, problemas de crecimiento con corticoides, etcétera. Bien, es un tema muy, muy interesante, hay mucho que hablar. Me gustaría que ustedes participaran algo más y preguntaran sobre qué han leído o qué no les ha quedado claro, porque hay muchos que conversar con de estos medicamentos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? Sí, doctora. Creo que no hay ninguna duda por el momento. Bien, de esta es la manera que vamos a estar conversando en los diferentes mesas redondas de los miércoles. Entonces, y yo voy a estar preguntando, vamos a estar insistiendo más en que ustedes participen. Y usted todos revisamos, lógicamente, el grupo que lo presenta con mayor en profundidad, pero estamos preparados todos para sacarle provecho. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, doctora. Sí, Muchas doctora. gracias. Doctora. Ah, Sí, Sí, y si doctora, muchas alguna duda gracias. les viene, y si alguna duda tienen de esto, de lo que estamos conversando en el próximo miércoles, podemos conversar antes de empezar, ¿ok? Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas Buenas gracias, tardes, doctora. chicos. Muchas gracias, doctora.